Pastor, una iglesia en acción podría ser aquellos miembros que conquistan miembros de otras iglesias para que se vayan a sus iglesias. Esa no es una iglesia en acción, es una iglesia de ladrón. Esa es una iglesia ladrona, atracadora. Son atracadores los que hacen eso. Porque usted no logra, pastora, ningún líder ni pastor lograría llevarse una gente suya si no lo indispone contra usted. La gente cree que solamente roba entrar a un banco, romper un colmadón y meterse. El ladrón también, aquel que convence, persuade. Vete a persuadir a la gente a Cristo Rey. Vete a Capotillo, Domingo Sabio, Guachupita. Que hay mucha gente con necesidad de Dios. Porque si yo me quedo con alguien que se fue en rebeldía con su pastor y no lo llevo donde su pastor, esa persona, aunque está al lado suyo, está enfermo porque él salió allí enfermo. Y la Biblia habla de reconciliación, restitución. Que la iglesia de hoy se ha olvidado de esa maldición. La iglesia hoy anda robando miembros, sacando gente de iglesia, gente que viene con todo tipo de diablura arriba, impíos, ladrones, traidores, infieles, y los traen y los suben a la plataforma. Y esa gente salieron enemistad de la iglesia con más demonios que el gadareno. Y usted lo mete aquí, esa gente están enfermos, de que danza mucho, pero son emocionalistas hasta la tambora. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te bendice y te saluda la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy tenemos un contenido que sé que va a edificarte, que va a ayudarte y va a agregar nuevos conocimientos, va a agregarte la revelación que te hace falta para entender muchas cosas por las cuales tú estás pasando. Nos acompaña un pastor de la casa que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con él, realmente somos bendecidos, somos privilegiados y honrados con que él nos pueda permitir compartir con él. Dios le bendiga, Pastor Metivier. Dios bendiga más, pastora Mejía. Para mí es el gran gozo y la gran bendición de poder compartir esta plataforma junto a ustedes. Siempre es una bendición. La Biblia dice que dando se recibe y es mejor dar que recibir. En el sentido que uno crea o motiva una atmósfera, un ambiente de productividad. Entonces ahora recíproca. De manera que yo me siento bendecido y honrado venir aquí a esta plataforma, que hay otras también donde asisto, pero es un oasis de Dios y siempre para mí es un gusto estar aquí. Amén. Pastor, ¿cuál es el tema que en el día de hoy venimos a conversar? Porque yo creo que cuando usted y yo nos reunimos, nos conversamos más que una entrevista. Bueno, queremos hablar un poquito sobre la iglesia en acción. La iglesia en acción, una iglesia dinámica, una iglesia que conoce su rol, conoce su papel en la sociedad. Y hoy día estamos mirando un poquito de un sector mínimo dentro de la iglesia que se ha convertido, por ejemplo, en lo que muestran el show. Pero la iglesia como masa está siendo dejada a veces de lado para salir a lo que dice la palabra y de hacer discípulos. Esto para mí es capital para una iglesia estable y dinámica. Pastor, desarróllenos lo que es una iglesia en acción. Bueno, nosotros sabemos que la Biblia es el mapa del viajero, es el GPS del cristiano, y ella realmente nos dice que la iglesia tiene que elaborar. Lo primero que quisiera dejar claro para la audiencia de esta plataforma es que la iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia no es 4 paredes, sino la gente que se congregan dentro de esas 4 paredes o donde determinen reunirse. La iglesia como cuerpo, de manera intrínseca, ella tiene que ser unida, una iglesia equipada, una iglesia trabajada. Ahora, ¿qué estamos mirando? Bueno, que hay un sistema donde 2 o 3 se envuelven, las cámaras ven, anotan, graban, envían, y todos receptores. Yo pienso que hay que pasar de receptores a emisores. Yo entiendo que la iglesia, una iglesia dinámica, no puede ser una iglesia que va 3, 4 veces a la semana a sentarse en un salón, a escuchar a alguien, ir y predicar, nos gozamos, nos ensanchamos de gozo y nos vamos a la casa. Esa no es una iglesia dinámica.
La iglesia dinámica entrena a sus feligreses, lo equipa, lo envía a predicar, porque realmente Pablo dice que somos embajadores. En 2 Corintios 5, versículo 18, Pablo dice, 20, perdón, que somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es la función del embajador? Es representar a su país, es ir al país donde él es enviado a representar el gobierno de turno, hablar de los negocios de este país, los desarrollos de este país, las cosas que nosotros producimos en este país que puede ser beneficio para el país donde él está representando a su país. Entonces yo entiendo que nosotros como iglesia que traemos el mensaje del reino, nadie más, la iglesia es que conoce el mensaje del reino. Eso la gente puede decir, no, la iglesia es la que conoce el mensaje del reino. Entonces, como embajador, Pablo dice, somos embajadores en cadena. Yo he hablado otras veces, la embajada, la iglesia, en el mundo espiritual se convierte en un nudo que obstruye el avance, el logro del pecado, de la brujería, de la santería, de la hechicería. Donde hay una iglesia que conoce a Dios, entonces los demonios tienen que soltar esa calle e irse por otro lado. Entonces, ¿pero qué sucede? Esa iglesia tiene que ser entrenada. Cada feligresa tiene que conocer su papel de embajador, porque él pertenece a una embajada. Entonces, cuando la iglesia conoce su papel, que ella es más que un teatro, realmente que ella es más que un cine, entonces todo el que va a esa iglesia va con el dabar de Dios en la boca, va con el flow de gloria arriba, porque él sabe que en cualquier momento puede haber manifestaciones extrañas y él tiene que ser un instrumento no para expectar, sino para actuar, para accionar, para desactivar el ambiente malévolo que puede estar en ese lugar y crear un ambiente que todo el que está ahí pueda ser sano, restaurado, protegido y este tipo de cosas. De manera que una iglesia en acción es una iglesia, pastora, que no se sienta y tiene los trabajos bien organizados. Y cuando digo que no se sienta, no es que todos los días usted ni yo vamos a estar en la calle, pero tenemos equipos organizados, tenemos equipos de evangelismo. El pastor no es un pianista, el pastor no es un tocador de orquesta que tiene que tocar todos los instrumentos. No, el pastor es el que equipa la congregación, el que entrena a todos los líderes de la iglesia y en sus diferentes departamentos, que se sienta con ellos, lo prepara, los equipa y lo envía, porque Cristo no estuvo en todo lugar, pero cuando ellos venían con las nuevas y algunos dijeron, oye, hasta los demonios se sujetan. Eso fue lo que yo te enseñé. Si eso no sucede, no aprendieron la obra, no aprendieron la enseñanza. Entonces, una iglesia en acción es la iglesia que la comunidad la conoce. Entonces, una iglesia en acción, pastor, es también esta iglesia que día tras día, o culto tras culto, pues se focaliza en los programas dentro de la iglesia. O sea, como usted dijo anteriormente, en que vamos a hacer esto, vamos a hacer, o sea, todo para dentro de las cuatro paredes más que para afuera. No, la iglesia, las cuatro paredes, realmente es el lugar donde usted va a entrenar. Usted va a instruir. Dijo el pastor, equipa a sus líderes y lo envía. Por decir algo, el director de evangelismo, yo no tengo que estar en una campaña. No es que no vaya, pero yo no tengo necesariamente que estar, porque hay un director de evangelismo que está entrenado en evangelismo. Y él con el equipo que le apoya, ellos pueden ir a cualquier lugar a predicar su campaña. Él me presenta su programa, pastor, necesitamos mover un poco las aguas, hay que moverla. Entonces, ¿qué le parece si pensamos una cruzada? Entonces, mi trabajo es escucharlo, mi trabajo es traer al director de intercesión de la iglesia, evangelismo quiere una cruzada. Estamos pensando en tal fecha. Yo necesito que tú me prepares un programa de oración, un programa de búsqueda. Un programa de búsqueda para esa cruzada y tú me lo traes. Yo lo voy a analizar. De manera que evangelismo entró, pero ya está en intercesión.
porque es el departamento de la iglesia que le dice a los espíritus, hey, está amarrado, tú no funcionas, tú no accionas, te tenemos llaveado. Entonces, pero la encargada de intercesión probablemente tenga el presidente de jóvenes que es miembro de ese equipo, probablemente tenga la pastora de dama, que es la parte de ese equipo, que tenga el mismo director de evangelismo, que es parte de ese equipo, que tenga el presidente o el director de adoración, que es parte de ese equipo. Probablemente él tiene todos los cabezas departamentales que es miembro de ese equipo. Lo que está diciendo, pastora, que no solamente evangelismo, el director de evangelismo está en cruzada. No, todos los departamentos están en eso porque ellos son de intercesión y ellos están allanando el camino como Juan el Bautista para que cuando nos instalemos en los lugares, no que se quemaron los equipos, como a mí se me quemó, yo tuve una campaña en Guaricano una vez y la planta cogió fuego como que si usted le hubiese echado gasolina, se achicharró la planta. En esa esquina nadie se atrevía a dar culpa. Digo, pues mañana traigo otra para que me la queme también. Y la cruzada va. Y nosotros dimos la cruzada, predicamos, se convirtieron alguna gente. Nos hincamos en la misma calle, en la esquina ahí. Mira, diablo, te sacamos de aquí. Porque no puede haber dos culebros machos en una misma cueva. Uno de los dos tiene que salir. Entonces, cuando usted sabe cuál es su papel, una iglesia en realidad que conoce y que fue entrenada, que ella no puede ser una cenicienta. Ojo con esto, tenemos muchos cenicientas, donde la gente es cobarde. A mí me dijo, Ale, pastor, yo no me meto en guerra espiritual. Le digo, ¿por qué, varón? Bueno, porque guerra espiritual, cuando usted se mete eso, el diablo se levanta contra usted. Le digo, es que si usted no se levanta, él no se levanta contra usted, él está abrazado con usted. Porque cuando usted sabe defenderse y usted sabe lo que es una vida cristiana defensiva, diferente a ofensiva, entonces usted tiene la victoria en la mano. Entonces, la iglesia en acción no es la que está a las cuatro paredes todos los días. Es un culto. Eso es activismo. Eso es activismo. La iglesia tiene 2 días, digamos, de celebración. Los otros días son de entrenamiento. Porque si usted no tiene una iglesia entrenada, cuando usted no está, si usted sale un mes, usted tiene un paquete de gente ahí inactivo. Pero si la iglesia está entrenada, le sacan a usted la actividad de dentro de la nevera, sin importar la temperatura en la nevera. Ellos saben bajar gloria. Ellos saben batir gloria. Entonces, la iglesia entrenada, la iglesia fuerte, la iglesia sólida, no es tener un líder fuerte. Es tener una iglesia capaz. Una iglesia que enfrenta cualquier adversidad de que venga. Ella no anda corriendo, no. Hay un anuncio por ahí que viene un clima que se va a meter el mar. Vamos a detener el mar. Porque Dios lo ha hecho y lo hará otra vez. Entonces, cuando la iglesia sabe y la iglesia escucha a su pastor, su pastora, con ese lenguaje, se desarrolla en ese lenguaje. Se desarrolla en ese lenguaje. Entonces, activismo es una cosa. Y una iglesia dinámica o en acción es otra cosa. Pastor, usted sabe que dentro de lo que es el activismo o el dinamismo, sucede algo dentro de la iglesia. Y es que usted mencionaba de que usted capacita líderes para que puedan ejercer una función X, ¿no? ¿Qué pasa, pastor, cuando una iglesia está acostumbrada o adaptada a que si el pastor no va, yo no voy? De que si yo estoy en una situación y el pastor a mí no me visite, me mandó al presidente de caballero o a la presidenta de dama, como se usaba anteriormente, o el líder de dama, el líder caballero o el líder evangelístico, pero el pastor no viene, yo tengo que ver al pastor. ¿Qué sucede entonces ahí? ¿No está la iglesia en acción o hay algo que está sucediendo? Yo pienso que o es un pueblo como Israel, duro de servir, o el pastor no equipó. Porque hay gente que aunque usted le da todo y a usted mismo se le da a ellos no se mueven. Porque eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo, pero no va a ser el caso de la iglesia. Hay un sector dentro de la iglesia que siempre va a responder al llamado pastoral. Va a responder al llamado pastoral.
yo creo que usted me ha escuchado decir que a mí no me ame nadie si no quiere que yo me amo yo mismo. Y yo le enseño a la iglesia, o sea, a mí no me visite nadie si no quiere, yo me visito yo mismo y yo me quiero y yo me amo. Entonces, eso de que el diablo me va a mí fustigar, de que porque Juan o María no te ama, perdió su tiempo. Y yo se lo enseño así a la iglesia. Yo se lo enseño a la iglesia. Tú no fuiste llamado para que te amen, tú fuiste llamado a amar. Cuando todos entendamos eso, todos amaremos, porque el amor es una señal de nuevo nacimiento. El amor es una señal de que conoces a Dios. El amor es una señal de que ha nacido de nuevo y que ha tenido un encuentro verdadero con el Dios eterno. Entonces, eso de que si el pastor no va, hay que sentarse a ver las instrucciones pastorales. Hay que ver las enseñanzas pastorales. Hay que ver cómo ese pastor está funcionando, porque la estadística dice que el 80% de los pastores mueren de infarto. Y yo le he dicho al diablo, sácame de la lista, porque yo no estoy en esa lista, yo no voy a morir de ningún infarto, yo voy a morir cuando el viejo diga, porque es que yo no puedo entrar en una lista del diablo. Yo tengo que entender, y en este contexto, para responder a su pregunta, ¿por qué mueren de infarto? Porque los pastores no duermen, no comen, los pastores entienden que ellos son una orquesta, que son la rueda del carro, y no tienen tiempo ni para ellos ni para su familia. Yo he enfrentado asambleas de 400, 500 mil pastores. No, que Dios, que la iglesia está primero que mi casa. Tú no conoces Biblia. Pastor, tú no conoces Biblia. Aunque sea teólogo. Aunque sea teólogo, quien sea, no conoce Biblia. La iglesia no está primero que su casa. Dios y su familia. Dios y su familia. Y tercero puede ser la iglesia. Entonces, cuando usted descuida eso, el orden está invertido. Fíjese que la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo voy a amar al prójimo más que yo? Entonces yo tengo que ser correcto. Yo no puedo decirle a la gente, yo te amo a ti más que a mí mismo. Eso es falso. Eso es hipocresía. Entonces, los pastores llegamos a entender que nosotros estamos, que tenemos que estar en todo. No, usted no tiene que estar en todo. Porque usted no es Jesucristo. Usted no es Jesucristo, ni yo tampoco. Yo lo que tengo que instruir, yo tengo que capacitar la iglesia. Ese es mi papel. Ese es mi papel, por decir algo. En el aspecto discipular, el pastor es pediatra. El evangelista es partero. El pediatra no tiene que estar en la cirugía con el partero. El pediatra está para recibir al muchacho. En el tiempo que el partero está trabajando, el pediatra puede estar con su familia. Entonces hay que ubicar, pastora, cada cosa, porque al final de la jornada, usted es responsable primero de su familia que de la iglesia. Dios y familia. Entonces vienen las cosas que son de Dios. Entonces, si yo pienso que si la iglesia, si el pastor entrena, hay un sector que va a responder. Pastor, ¿y qué sucede, por ejemplo, porque estamos hablando de la iglesia en acción? Usted sabe que para que la iglesia llegue en acción, como usted mismo ha declarado y anunciado, es necesaria una preparación y una capacitación. Esto viene siendo como que el pastor debe de entrar en una conciencia de que yo debo de capacitar y dejar de ser el centro. Ya que usted sabe que lamentablemente en estos tiempos estamos mirando donde el pastor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia como que queda como siguiendo a esto, pero no se capacita y depende tanto del pastor que cuando tiene alguna situación, si el pastor no llegó, si el pastor no resolvió, yo me pierdo. ¿Qué pasa ahí? Porque el pastor tiene una iglesia que es espectadora. Yo he estado en congregaciones fuertes, grandes, pero los miembros de la iglesia no están ninguno capacitados. Porque yo hablé ahorita de cámaras, por ahí yo entraba. Una cámara que va a difundir por el mundo lo que yo tengo aquí, este servicio. Yo me estoy vendiendo porque soy quien estoy en la cámara. Y la gente me está mirando ministrar, la gente me está mirando. Pero ningún líder se mantiene si no tiene un equipo de hombres y mujeres que están detrás de él, que los cuida.
que lo ayude a montar el escenario. Entonces, si yo trabajo 20, 40 años en un ministerio y yo no formo a nadie, yo soy un desastre. Yo soy un desastre como líder. Porque yo voy a terminar y ese tiempo que yo invertí y los millones de pesos que se invierten, 40 años para desarrollar un ministerio, ese ministerio o se le va de la mano a mi familia o va a fracasar. Porque no se pusieron las columnas necesarias para el sostenimiento del ministerio. Hay en el desarrollo, hay algo que se llama relance o relanzar. Cuando un proyecto le llega a usted a la cúspide, si usted no lo relanza, la fuerza de gravedad lo lleva al piso otra vez. Lo lleva al piso otra vez. Entonces, para usted, lo grande no es subir, lo grande es mantenerse, pastora. Entonces, hay ministerios que crecieron con mucho apogeo, pero cuando pasan 20, 25 años, entonces ese ministerio se estanca y comienza a descender. Buenos salones, buenos equipos, buenas van, buenas guaguas, tiene el ministerio, pero no tiene la esencia y la sustancia porque no se relanzó, porque el pastor principal de esa casa no formó líderes. Entonces, por bueno que sea el terreno, si no hay buena viga, buenas columnas y buen material, realmente la casa no está garantizada. Entonces, los pastores, nuestros pastores que me escuchan, tu trabajo no es estar donde quiera que se toca la güira. Es equipar. Usted tiene un líder de los jóvenes, el pastor de tus jóvenes, que va a cuidar esa juventud. No, ven acá, mijo, siéntate conmigo. Un día a la semana tú y yo tenemos que hablar. Sentarnos, tratar los temas, cómo te va en el desarrollo, qué tú ves, qué tú no ves, qué tú no puedes alcanzar. Esto y esto, cómo tú lo estás haciendo. Si no es que tú estás al revés, tú tienes que ir del otro lado, porque tengo la experiencia, los años recorridos ya. Entonces, este muchacho tiene mucho dinamismo, tiene mucha fuerza, tiene mucho entusiasmo, tiene mucho deseo, pero le falta experiencia. Entonces, tu fuerza más mi experiencia te van a llevar a las cúspides. Entonces, mi experiencia con la fuerza tuya me van a ayudar a mantenerme allá arriba. Entonces, nadie se desarrolla solo. Hay que establecer. A los Josué, a los Caleta hay que establecerlo para que los ministerios se mantengan. Pastor, ¿usted considera que en estos tiempos nosotros como pastores quizá no estamos formando bien a nuestros líderes? Bueno, yo no podría generalizar porque hay pastores que enseñan, hay pastores que establecen, hay pastores que le enseñan a los miembros lo que es la responsabilidad y el compromiso que tienen con el ministerio. Claro que hay muchos que sí, pero el grueso no lo están haciendo. Fíjense que hay muchos problemas incluso en la iglesia para la educación. La iglesia hay muchos problemas para la educación. Y si yo le digo a usted que para mí el trabajo más importante de la iglesia es la educación, porque en la educación también se salvan la gente. En la educación se habla lengua también. En la educación se danza también. Amén. Entonces yo necesito tener un equipo realmente que diga las cosas como son. Que la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, traza bien, ortotomeo, traza bien la palabra, para que la palabra llegue trazada. Cuando usted trabaja con la Biblia bien trazada, todo el que viene a esa iglesia, tras usted, si se mantiene la palabra, lo que va a avanzar. No tiene nada que arreglar, ni va a tener pleito con la iglesia local. Vamos a avanzar porque tengo buenas zapatas. Entonces, pastor, una iglesia en acción, ¿cuáles serían vamos a decir, las características de una iglesia en acción? Próspera, una iglesia próspera, una iglesia conocida en la comunidad, una iglesia conocida en la comunidad, una iglesia amiga de la comunidad y la comunidad amiga de la iglesia, que muchas veces no son evangélicos, pero cuando ellos ven al pastor y ven a la pastora, ellos ven un padre, ven una madre. Ellos cuando saben que hay una actividad, ellos van y aportan a la iglesia, ellos se acercan a la iglesia. Cuando ellos ven algún desorden al lado de la iglesia, ellos son los que lo enfrentan a los tigres. No, aquí no.
esa es la iglesia de nosotros. Aquí no. Ellos son los que nos defienden porque ellos saben que la iglesia, por ejemplo, los viernes, yo estoy en la calle, frente a la iglesia, en la acera de la iglesia. Estoy yo, Viernes Liberación. Entonces, a veces la comunidad se queda en toda su casa, pero usted lo ve en la acera, sentado, que sacan silla, porque viernes a las 7 de la noche hay un culto y esas bocinas están afuera, columnas de las bocinas están en la acera, y eso agarra a la calle y se mete a otra manzana, se mete a los callejones porque está fuera de las cuatro paredes. Entonces, la gente nos escucha intercediendo por ellos. ¿Cuántos testimonios de la oración que ellos escuchan, las intercesiones? Pastor, cuando se iba a orar, cuando usted estaba intercediendo, yo estaba derengada, yo no podía pararme. Usted dijo que se pusiera la mano donde afectaba y yo me la puse, yo creí, estoy nueva, estoy derechito. Esos son testimonios de una iglesia que está en la calle, una iglesia en acción. Entonces, yo hago intercesión por lupo, por esto, por aquello, por lo otro, y cuando me meto por ahí cae una gloria, y hasta los radios silencio sepulcral, todos esos radios que ellos tenían prendidos, cuando la gloria baja, usted no escucha un radio prendido ahí. Entonces, porque ellos respetan esa iglesia, no es la iglesia que lo están mandando al infierno, no es la iglesia que está diciendo que el diablo se lo va a llevar, no es la iglesia que dice que ellos son hijos del diablo, no, es una iglesia en acción, una iglesia que el diablo se lo quiere llevar, pero ella vino a evitar que se lo lleve, ¿sabe? Entonces, cuando nosotros podemos entender esa verdad, entonces la iglesia amiga de la sociedad y la sociedad amiga de la iglesia. Pastor, usted sabe que hay una adoración o una alabanza de tiempos atrás, de los tiempos suyos, de los tiempos míos, que dice: yo quiero una iglesia que sana al herido, que rompa cadenas, libera al cautivo, que atienda al que está oprimido y que hable verdad. ¿Usted piensa que esta es la iglesia que hoy en día estamos viviendo? Tenemos muchos locales que lo están viviendo. Hay muchos locales, porque hay muchos hombres de Dios que muchas veces carecen de mucho conocimiento, pero que aman a Dios con toda la fuerza de su corazón. Y ellos aman a la gente de Dios y ellos trabajan. Otros no les interesa la oveja, sino la lana y la leche. Pero hay muchos hombres que cuidan las ovejas para que ellas produzcan. Entonces es una diferencia existencial, muy, muy visible. Entonces es importante entender que sí, hay muchas iglesias que sí, y hay otras, tal vez la mayoría, que hay que darle un lavado, pastora. Sí. Pastor, usted sabe que esto es como algo en el cual debe de haber una unidad de ambas partes, el pastor que prepara como el miembro que recibe la preparación. Pero ¿qué sucede, pastor, cuando, y esto lo estamos viendo en estos tiempos, en los cuales ya el miembro, por así decirlo, la oveja, no quiere como someterse al pastor, cuando tiene sus propios ideales, su propia forma de evangelizar, su propia forma de hacer las cosas, porque entiende que esa es la correcta, que no quiere vivir bajo el protocolo pastoral o eclesiástico? Dos cosas: arreglarse o irse, porque toda iglesia local, como iglesia local, tiene una visión. Entonces, y cada miembro de la iglesia tiene derecho a tener su visión. Ahora, todas esas visiones tienen que supeditarse a la visión principal, porque si cada visión se desarrolla en una iglesia local, usted no podrá tener una iglesia, usted va a tener un mercado, usted va a tener un show, usted va a tener todo menos que un ministerio. Entonces, todo ser humano llamado de Dios tiene visión, que no nos perdamos en eso. Dios no llama a nadie y lo deja con manos vacías, peladas. Pero usted pertenece a una casa de adoración, y esa casa de adoración tiene una visión. ¿Cuál es la visión? Bueno, esa casa de adoración entiende que cuando se congrega, los enfermos tienen que salir sanos, los que están amargados tienen que salir dulces, los que se sienten desalentados tienen que salir alentados y refortalecidos. Esa es la visión de la casa, similar a lo que usted presentaba hace un momento. Entonces, todos los líderes de la casa, todos los líderes de la iglesia, esa tiene que ser su visión. Ahora,
Cuando salgamos de ahí, tú quieres desarrollar un proyecto, yo voy a respetar tu proyecto, pero como hijo de la casa, tú tienes que llevar la visión de esta casa. No permito que los hijos de la casa también tú los sometas a tus proyectos personales para debilitarme la visión principal de la casa. Entonces, estas son cosas que tenemos que manejarlas. Y aprovecho la pregunta, pastora, para hacer saber, eso tiene a muchos líderes que no se abren. Sí. Hay muchos líderes que no se abren porque han sido traicionados. Sí. Hay muchos líderes que no trabajan con grupos pequeños porque al que ellos tienen el grupo pequeño se les queda con ese grupo por allá. Buscan un local y abren por allá y ellos son pastores igual que yo ahora. Entonces, hay muchos líderes que no se abren. Yo estoy claro en eso. Y los grandes líderes, cuando digo grandes, tienen un nombre hecho. Han sido traicionados, le han roto la iglesia, le han roto su ministerio a alguien y nunca la podrá traicionar alguien en quien usted no confía. Siempre traiciona y se lleva una tajada a alguien que usted le dio oportunidad. La gente lo vio como alguien suyo y entonces esa es la persona. Por eso se dice que donde está la confianza está el peligro. Sin embargo, tenemos que tener ojo visor y tenemos que no poderle bozal al buey que trilla. Necesitamos discernimiento del Señor para ello, para evitar que una serpiente nos divida, debilite la congregación, pero al mismo tiempo cuidarnos de no estarle poniendo bozal al buey que trilla. Pastor, es impresionante lo que usted acaba de decir en un momento, porque hay personas que hacen grupo dentro de grupo. Se le da la oportunidad de dirigir quizá un grupo, entonces de repente viene uno del mismo grupo, llama por atrás a los demás del grupo y se lleva el grupo entero. Entonces, ahí que estaría operando, pastor, una naturaleza caída en estos ciertos líderes o ciertos miembros o un espíritu, porque a veces queremos echarle toda la culpa a las tinieblas. Entonces, ahí que estaría operando. Mire, es lógico que sobre todo estará operando Satanás, porque ahí está operando Satanás. Si yo no quiero trabajar al lado suyo, no debo aprovecharme de una oportunidad que usted me dé de servir a su lado y conquistarle la gente a sus espaldas. Eso no tiene como llamarlo más que una obra diabólica. Eso no tiene manera de llamarlo. Lo pueden bañar de pintura, de luz, de escuté, de lo que sea, y es una obra del diablo. Ningún individuo está llamado a dividir su congregación. Si yo no quiero, yo me fui del concilio donde yo me desarrollé, lo he dicho y lo digo, soy amigo del obispo, amigo del concilio, fuera del país, ministro en muchas iglesias del concilio donde yo salí. Yo no tengo derecho alguno de criticar el concilio, lo he dicho una y otra vez, la casa donde yo me crié, nací, me desarrollé, yo decidí irme, pero no me fui en rebeldía, no me fui con enemistad. Yo no quebré la iglesia de donde yo me fui. Yo entregué una iglesia con 300 miembros aproximadamente. Yo recibí 143, la devolví con 300, con colegio establecido, la devolví con una iglesia, hija establecida. Entonces yo no puedo aprovechar el privilegio que me dio el concilio de yo desarrollar iglesia y entonces yo decir, vámonos conmigo. No, yo tengo que ser correcto, Entonces, nunca le voy a apoyar a ningún colega, a ningún compañero, no le voy a apoyar. Es que usted ande en una institución y usted la rompa por pedazos y se la lleve. Es una obra del diablo. Usted lo bautícelo como usted quiere, pero yo le estoy diciendo cómo se llama. Porque eso es deslealtad. Eso es de lealtad. Ahora, yo puedo decir como yo le hice una carta. Obispo, estaré aquí hasta tal fecha. Aquí está la carta, mande a alguien o dígame. Primero me llamó a reunión para persuadirme. Yo tengo una decisión tomada, obispo. Tengo una decisión tomada.
Yo estoy dispuesto a quedarme los días que usted me necesite hasta que usted mande quién va a recibir. Yo le entregué con un listado todo lo que yo recibí, lo tenía guardado, y lo que yo estoy entregando. Aquí están los líderes que están aquí, ellos saben lo que había, ellos saben lo que hay, ahí están. Cualquier cosa, ellos pueden responder. Yo salí en paz. Esos obispos no están supervisando hoy, lo sacaron del país, duraron unos años, se sintieron casados, están aquí. Nos llamamos, somos amigos, pero voy a los Estados Unidos y ministro en una iglesia de hijos de ellos. O sea, yo no salí ni enfermo, ni con herida, no rompí congregación, porque yo no creo en eso. Y el obispo actual del concilio, somos amigos personal, su esposa también. Entonces, yo no creo aprovechar la oportunidad que a mí me den alguien, que me dé una institución para yo romper y llevarme lo que ellos me entregaron. Yo nunca voy a aprobar eso, pastora. No lo comparto. Pastor, una iglesia en acción podría ser aquellos miembros que conquistan miembros de otras iglesias para que se vayan a sus iglesias. Esa no es una iglesia en acción, es una iglesia de ladrón. Esa es una iglesia ladrona, atracadora. Son atracadores los que hacen eso. Porque usted no logra, pastora, ningún líder ni pastor lograría llevarse una gente suya si no lo indispone contra usted. Tiene que indisponerlo contra usted. Tiene que ir con cosas negativas. Una seducción. Para llevárselo. Entonces, eso no es una iglesia una iglesia ladrona. Y los que lo están haciendo son ladrones. La gente cree que solamente roba entrar a un banco, romper un colmadón y meterse. El ladrón también. Aquel que convence, persuade. Vete a persuadir a la gente a Cristo Rey. Vete a Capotillo, Domingo Sabio, Guachupita. Que hay mucha gente con necesidad de Dios. Entonces, después que un pastor se metió a cueva a orar, a hacer ayuno bajo los montes y todas las cosas para ganar gente, qué bueno es, mango bajito, ¿verdad? Ahora yo no voy a compartir eso, pastora. Yo no voy a compartir eso. Lo contrario, que de este asunto alguien me escucha, que me conoce, que conoce mi ruta. Yo he durado 3 meses y 4 con miembros, músicos, que lo necesito en mi congregación. Lo he sanado. Pastor, me quedaré contigo. No, dame el número de tu pastor. Que yo voy a hablar con tu pastor. No, es que él no quiere. No, yo soy pastor igual que él. Dame su número, que yo lo voy a llamar. Yo lo voy a alinear a él. Y yo voy contigo, donde tu pastor. Porque si yo me quedo con alguien que se fue en rebeldía con su pastor y no lo llevo donde su pastor, esa persona, aunque está al lado suyo, está enfermo, porque él salió allí enfermo. Y la Biblia habla de reconciliación, restitución, que la iglesia de hoy se ha olvidado de esa maldición. La iglesia hoy anda robando miembros, sacando gente de iglesia, gente que viene con todo tipo de diablura arriba, impíos, ladrones, traidores, infieles, y los traen y los suben a la plataforma. Y esa gente salieron enemistad de la iglesia, con más demonios que el gadareno. Y usted lo mete aquí, esa gente tan enfermo, de que danza mucho, pero son emocionalistas hasta la tambora, porque no fueron a reconciliarse ni a hacer restitución. Critican a ese hombre. Ese hombre tiene mucha falta de experiencia, falta de conocimiento, pero si tú tienes ahora, ¿por qué tú no oras por él? ¿Por qué tú no vas y le das un abrazo y te sientas con él? Pastor, yo me fui molesto, yo me fui bravo con usted, pero me reencontré con el Dios eterno y yo vine a usted a pedirle perdón. Yo necesito su bendición, yo necesito su abrazo, yo necesito su perdón. Y si usted no quiere seguir ahí, pero usted hizo restitución. Ahora lo arrastran, una cantidad de charlatanes, arrastran a la gente para llevárselo. Entonces, usted no va a conseguir aprobación de aceptación de eso de Fernando Metivier, porque yo no creo en eso, pastora. Nosotros no podemos jugar con lo que dice la Biblia. La Biblia habla de restituir. La Biblia habla de reconciliación. Y eso se ha perdido en la iglesia de hoy. Ojo con lo que me están escuchando y viendo. Esto hay que superarlo, pastora. Pastor, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de una iglesia en acción, pero creo que antes de que esta iglesia en acción pueda ser visible, debe de haber una sanidad en acción, por así decirlo.
que en ese mismo tenor que estamos hablando, pastor, que de repente, por ejemplo, alguien de una iglesia X se va para su iglesia, usted lo recibe y ya después que tiene cierto tiempo, usted decide llamar a su antiguo pastor y decirle, mira, fulano se está o fulana se está congregando conmigo. ¿Qué usted piensa sobre esto? Debo decirle, eso no es una regla genérica. Yo he hablado, por ejemplo, músicos. Ahora, el músico que lo he sanado, chicos que conozcan a mi hijo es músico, mi nieto es músico. Entonces, los músicos se conocen casi todos. Los músicos se conocen casi todos. Entonces, yo monto eventos y yo no necesito pagar músicos porque se les sobran a mi hijo los músicos, buenos músicos, para irnos a dar apoyo. No, tu pastor es chévere, tu pastor es chévere, tu pastor, tú sabes, yo voy incondicional. Entonces, yo busco la manera de respetar a los hijos de otra casa. Yo busco la manera, los miembros evangélicos, por donde quiera que me ven, no importa, me abraza, pastor, ¿cómo está? Yo trato de respetar. Ahora, hay gente que llega a la iglesia que yo no conozco su ruta y usted, yo vengo de San Juan. No lo voy a llevar a San Juan. ¿Cómo es tu iglesia? Que aquello con lo otro. ¿Tú crees que podemos hablar con tus pastores? Tú decidiste quedarte aquí. Tu pastor debe saber quién es tu actual pastor, dónde tú te vas a congregar. Yo no lo estoy llevando a San Juan, pero se supone que esa hermana o hermano llegó y tiene contacto con ese pastor de donde salió. También para bendición del pastor, porque si usted gana una gente y se le fue y usted no sabe su destino, usted tiene cierta preocupación, porque usted tiene una inversión de tiempo y de oración por esa gente. Y entonces que yo le llame a pastora Mejía, aquí hay una chiquilla suya, que ella dice que usted es su pastora, ella se está congregando aquí, yo quiero que usted sepa que está aquí, dígame lo que usted me tenga que decir. ¿Cómo te va a sentir bien? Primero, porque la respeté. Segundo, porque usted sabe ya dónde está esa oveja que usted trabajó y que se había desaparecido y usted no sabe, ya usted sabe dónde está. ¿Sabe? Entonces, esos son protocolos y son asuntos éticos ministeriales que se ha ido perdiendo y que nosotros debemos recuperarlo. Amén. Pastor, unas últimas palabras para tener una iglesia en acción. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de esta iglesia en acción, yo inicié diciendo que una iglesia que conoce que el mundo está bajo condenación y que en el proceso de establecimiento del reino, que Cristo viene a establecer el reino, fíjese usted que hay una persecución desde que el tipo ese, Satanás, se entera que ya hay un amorío entre José y María. El tipo comienza a hacer lío. Cuando él se entera que María halla gracia en el Señor, está embarazada, él va y le dice a José, le mete la cabeza, te pegó cuerno, entonces tú tienes que soltarla. No era María que él quería cuidar, era que él sabía que ese muchacho venía como restaurador del reino. Él sabía que ese muchacho venía a establecer el reino de Dios sobre la tierra, el reino de luz, porque el reino que Dios le entregó a Adán, que la gente ve a un simple Adán y no vieron al rey. Adán era rey, lo que pasa es que la gente no lo entiende. Él vino, a él se le entregó un reino, porque a él le entregaron para que él gobernara. La primera vez que se habla de gobierno, se habla de la Biblia, porque la Biblia es quien habla de gobierno. Dios era el gobernador o el rey, el presidente. ¿Sabe el gobierno? Posteriormente se le dice reinado. Entonces, todos los procesos que tuvo María, José, que Dios tuvo que hablar a través de Gabriel a José, luego cuando el muchacho va a nacer, Herodes manda de que comisión, pero era para estrangular al muchachito y ahorcarlo. Luego cuando nace 2 años, tiene que hablarle, vete a Egipto, porque todo esto era porque venía el rey. Entonces, tuvimos el privilegio que nuestro rey venció todos esos obstáculos, toda esa dificultad, toda esa la venció, porque había un propósito. Usted y yo somos parte de ese propósito. Hoy estamos aquí y el mundo está aquí porque todas las situaciones adversas que se presentaron fueron superadas. Y ahora usted y yo somos parte del reino para que entendamos que somos iglesia. La iglesia es embajada y la Biblia dice que usted y yo somos
ministro de reconciliación. O sea, todos los que nos escuchan, después de 2 Corintios 5, 17, que la Biblia dice que nacimos de nuevo, el 18 dice que tenemos el ministerio de la reconciliación y el 20 dice que somos embajadores de Cristo, como si Cristo mismo rogase por nosotros. Como iglesia en acción no podemos dejar de establecer el reino. Amén, pastor. Si le queremos seguir, ¿por dónde le podemos seguir? Bueno, Facebook e Instagram, Fernando Metivier Luis, YouTube, Pastor Fernando Metivier, y TikTok, el Doctor Metivier. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con usted. Gracias, igual, pastora. A ti recuerda compartir, comentar y dar like. Hasta una próxima. Shalom, shalom.